Buenas noches, profesor. Buenas noches. Comenzamos a grabar, ¿sí? Bueno, voy a estar mostrando nuestro contenido en Codesys, ¿sí? Los conceptos aplican en otros programas como ACPLC o inclusive hay otro software que ustedes pueden bajar, ¿sí? Vamos a estar mostrando lo que son los contadores y los comparadores, ¿sí? Y cómo podemos utilizarlos en un circuito. Perfecto. Bueno, entonces creamos nuevamente en el Codesys un nuevo proyecto, ¿sí? Nuestro control va a ser de la versión 3, ¿sí? Y utilizamos diagrama de contactos o ladder, ¿sí? Diagrama escalera. Entonces, nos va a crear un nuevo proyecto nuevamente. Y vamos entonces a fijarnos en cómo es que está funcionando un contador, ¿ok? Entonces, agregamos en primer lugar un elemento, ¿sí? Donde dice módulos de función, ¿sí? Voy a mostrar primeramente un contador de ascenso o en ascenso y vamos a ver justamente en qué consiste este contador de ascenso, ¿sí? Contador up, ¿ok? Y vamos a comenzar a ver las variables que tiene este contador para poder trabajar con él, ¿sí? En general, va a tener una entrada, ¿sí? Y yo le voy a llamar entrada del contador 1, ¿sí? Ok, acá le voy a llamar, o si no, este acá era donde quería hacer, voy a hacer una pequeña corrección. Esto le voy a llamar contador 1. Ok, ¿sí? Y es del tipo contador, ¿sí? Entonces, esta es la entrada. Y le voy a llamar entrada de contador 1, ¿sí? O le puedo llamar entrada contador, indistintamente. Yo le puedo poner el nombre que yo quiero, ¿sí? Va a ser el tipo booleano. El contador va a permitir que se resetee, o sea, en cualquier momento yo puedo, por ejemplo, apagar todo un programa, ¿sí? Porque vamos a ver que el contador me va a dar la posibilidad de armar una secuencia, un programa, ¿sí? Entonces yo, por medio del contador, entonces voy a poder, por ejemplo, en la clase de hoy lo que vamos a mostrar es cómo yo puedo ir prendiendo y apagando 4 motores, ¿sí? De manera secuencial. O sea, primero voy a prender el motor 1, después voy a prender el motor 2, después voy a prender el motor 3, después voy a prender el motor 4, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, voy a estar utilizando un contador, ¿sí? Entonces, pero en cualquier momento yo tengo que tener la posibilidad de parar todo lo que estoy haciendo. Entonces, tengo que tener un botón de reset, ¿sí? Y entonces, esto se llama reinicio, ¿sí? Entonces, va a resetear todo para volver a iniciar, ¿sí? Entonces, defino esa variable que es del tipo bool también. Fíjense que en la medida que voy definiendo las variables de mi contador, se van creando acá en nuestro programa principal, como siempre, ¿sí? Decimos que este contador me va a permitir controlar 4 motores en una secuencia, o sea, va a contar hasta 4, ¿sí? El programa podría tener 6 pasos, 10 pasos, 100 pasos. Nosotros por una cuestión de didáctica vamos a comenzar mostrando un contador que va a permitir activar entonces 4 pasos, que en este caso van a ser 4 motores, ¿sí? Entonces, esto va a ser el conteo, ¿verdad? En cuánto se está incrementando el contador, ¿sí? A la salida,
voy a poner el cuarto motor, ¿sí? El motor número 4. Entonces yo me voy acá en elementos, ¿sí? Y voy a definir una bobina que va a ser mi motor número 4. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo que funciona en general un contador? ¿Sí? Cuando llega a este nivel 4, ahí la entrada principal, ¿sí? La entrada principal se va a setear o activar, ¿sí? Así funciona un contador. O sea, yo podría también utilizar el contador, ¿sí? Para contar una determinada cantidad de pasos, ¿sí? Pero generalmente se utiliza para secuenciar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los timers son más apropiados para controlar, por ejemplo, que hayan pasado 30 milisegundos y después hacemos otra tarea, ¿verdad? O 2 segundos y después hacemos otra tarea, ¿sí? Los contadores son más bien para secuenciar, para decir, este es el paso 1, este es el paso 2, este va a ser el paso 3 dentro de la operación, ¿sí? Ese es el sentido que le damos a los contadores, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Entonces, puedo crear la visualización, como también puedo directamente hacer la simulación a partir de este mismo punto. Entonces, acá en línea, ¿sí? Entro en línea y le doy simulación, ¿ok? Después, entro en esto, ¿sí? Que es para inicializar la sesión, ¿sí? No está todavía creado, ¿sí? Mi aplicación lo va a cargar, ¿ok? Entonces, ahora está preparado para mostrarme cómo es que va a estar funcionando esto, ¿sí? Entonces, le tengo que dar iniciar, ¿sí? Entonces, ahora ya está, ahora sí ya me va a aceptar. Si me pongo sobre esta entrada de contador, ¿sí? Entonces, ahí, ¿sí? La entrada de contador se prepara para ir a un valor verdadero, pero todavía no está en el valor verdadero, ¿sí? Entonces, cuando yo voy con el códice, le doy control F7, ¿sí? Y ahí toma un valor verdadero. Fíjense cómo el conteo va a 1, ¿sí? Pero como el valor de preset es 4, la salida principal, que es Q, todavía no se activó, ¿sí? Y de esa manera, entonces, el conteo está en 1, pero recién cuando vaya a ir a 4, ahí recién se va a activar este motor de la salida principal, porque él lleva en cuenta cuál es este valor. Y como es un contador ascendente, entonces vamos a ver que se va a incrementar. Por eso se llama CTU, viene de contador up, ¿sí? Entonces es un contador ascendente. Y eso vamos a ver claramente cuando esto nuevamente repicamos y ahí está preparado el false, pero todavía no lo tenemos. Entonces, como estamos haciendo una simulación paso a paso, le damos ahora control F7 y ahí se fue a false. Ahora recién vamos a poder poner otra vez esta entrada al contador, ¿sí? Siguiente. Ahí está preparado para un true, pero todavía no está. Entonces le damos control F7 y ahí va un true, ¿sí? Entonces el conteo fue a 2. Cada vez que le damos entonces entrada a contador, cuando esta entrada a contador pasa al estado verdadero, a un true, ¿sí? Entonces el conteo se está incrementando, ¿verdad? Pero todavía no se activa la entrada principal, pero el contador ya está en 2, ¿verdad? Ahora voy a hacer el siguiente paso. Entonces esto voy a ponerlo en false para poder, y le doy nuevamente control F7, ¿sí? Y voy otra vez con un control F7, o sea, en primer lugar lo preparo para un true, después le doy un control F7 y ahí ya el contador fue a 3, ¿sí? Hasta ahora, entonces, la entrada principal no se activó. El contador se está incrementando, fue 1, 2, 3,
pero todavía no se activó el motor. Cuando le doy la entrada del contador, va a ir al cuarto, ¿sí? Entonces, ahí se prepara para el valor false. Y para que asuma ese valor false, entonces le doy control F7 en mi codes. Y ahora, entonces, con control F7 nuevamente se prepara para un true y le habilito el true, ¿sí? Entonces, fíjense cómo cuando el contador lleva 4, que es el máximo valor, ¿sí? Entonces, mi motor 4 se fue a verdadero, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Yo de pronto quiero reiniciar todo el programa, ¿sí? O se me dio la condición de que perdí energía eléctrica o alguna cosa que haga que yo quiera reiniciar todo el proceso. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Fíjense, control, entonces acá está el preparado para un false, ¿sí? Fíjense que aunque cesó la entrada del contador, el conteo todavía está en 4 y mi salida está activada. Mi motor, en este caso, que representa el hecho de que el contador está en 4, está activado todavía, ¿sí? Recién cuando yo le voy a dar un reinicio, ahí va a parar todo, el conteo va a ir a 0 y el motor también, esta salida Q va a cesar, ¿sí? Entonces le doy el valor de reinicio. Ahí preparo para hacer un reinicio, valor preparado, y con control F7, entonces finalmente el conteo va a 0 y el motor también entonces se está desactivando, ¿ok? Bueno, entonces ya veo el reinicio ahí. El reinicio después puede tomar un valor falso tranquilamente, ¿verdad? Ya el circuito está preparado ahí para un false. Le doy directamente que voy a tener acá control F7 y entonces ahí todo el circuito volvió a su posición original, ¿sí? Bueno, ahora me interesa a mí, por ejemplo, ¿sí? Me interesa directamente, ¿qué me interesa a mí ahora? Me interesa aprovechar el hecho de que este contador, ¿sí? Va hasta 4 y de alguna manera por el camino puedo hacer, por los pasos intermedios, podría hacer otra cosa. Y es eso lo que voy a hacer. Voy a utilizar los comparadores para que me vaya activando los otros 3 motores, ¿sí? Y voy a utilizar lo que se llaman los comparadores, ¿sí? Pero para hacer eso voy a tener que detener, como siempre, mi simulación, ¿sí? Y ahí entonces le doy salida, sale entonces del modo de simulación y ahí me va a habilitar para que yo pueda modificar el circuito, ¿ok? Entonces vimos cómo funciona un contador, ¿sí? Cuando llegó al valor 4, ahí recién Q fue a 4, en ese momento, ¿sí? Y aunque había cesado la entrada del contador, ¿sí? Todavía Q estaba activado y el conteo estaba en 4. Recién cuando le di reinicio, se hizo un reset y todo el sistema entonces se pudo deshabilitar, ¿ok? Pero ahora me interesa aprovechar este acumulador que tengo acá que se llama conteo. Me interesa aprovechar para, por ejemplo, activar otros motores, ¿sí? Porque acá recién en el 4 esto va a Q, pero acá se está acumulando una variable que me puede servir, por ejemplo, para activar los pasos 1, 2, 3, que serían otros 3 motores, los motores 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces para hacer eso, voy a necesitar un comparador, ¿sí? Entonces me voy acá en el Codesys, también otros programas como Lazy PLC tienen funciones semejantes que son de comparación, ¿sí? Entonces yo voy a comparar, ¿sí? Voy a comparar con esta función que se llama una comparación de igualdad, ¿sí? Y voy a utilizar acá abajo
¿sí? Acá está mi comparación de igualdad, ¿ok? Yo voy a hacer, en este caso, ¿sí? Este botón, voy a hacer que el reinicio también deshabilite la posibilidad de activar los otros motores, porque este puede ser un reinicio general del programa, ¿sí? Puede ser por software o por hardware también. Yo por botón puedo tener un botón general de reinicio que me reinicia toda la operación, ¿sí? Entonces, normalmente, voy a poner acá un contacto normalmente cerrado que me va a representar el reinicio, ¿sí? Entonces, borro esto, pongo un contacto normalmente cerrado, ¿sí? Y este va a ser el botón de reinicio. O sea, normalmente, ¿cómo va a funcionar este ecualizador? Normalmente, ¿sí? Si yo no toco reinicio, el ecualizador va a estar preparado para comparar dos cosas. ¿Qué va a comparar? Va a comparar el conteo, ¿sí? Y variable conteo. Y, por ejemplo, el número o la palabra 1, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿sí? Él va a activar el motor 1. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo estoy utilizando el comparador, ¿sí? En general, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? ¿Sí? Voy a aprovechar el hecho de que acá se tiene un acumulador y, por ejemplo, cuando valga 1 ese contador, ya me va a activar el motor 1, ¿sí? Y de igual manera, podría crear, por ejemplo, el otro motor, ¿sí? Voy creando los otros motores y fíjense, voy a insertar otro comparador de igualdad, ¿sí? Ok, ¿sí? En un principio voy a poner que se refiera al... Ok, voy a quitar esto, ¿sí? Para explicar cómo estoy haciendo, voy a poner ahí un contacto negado. Entonces, cuando reinicie, ya al hacer el reinicio, entonces esto va a ser la negación, ¿sí? Pero normalmente yo no estoy reiniciando. Entonces, normalmente los comparadores van a estar preparados para hacer el conteo, ¿sí? Entonces, le doy la bobina. En este caso es un contacto, no es bobina lo que necesito, sino un contacto negado. Y me estoy refiriendo al mismo botón de reinicio de todo mi sistema. Fíjense cómo reinicio es una variable que lo estoy utilizando en varias partes, ¿sí? Para resetear mi programa principal, ¿sí? Y también lo estoy utilizando para deshabilitar mis comparadores, ¿sí? Entonces acá voy a tener la variable conteo. ¿Y con qué me va a comparar? ¿Sí? Cuando conteo valga 2, entonces ahí se va a activar, por ejemplo, el motor 2, ¿ok? Entonces acá pongo el motor 2, por ejemplo, ¿verdad? El motor 2, entonces escribo acá va a estar el motor 2. Me voy acá, inserto una bobina y esta bobina se va a llamar motor 2, ¿sí? Entonces, va a ser el tipo booleano. Siempre tengo que definir las variables, ¿sí? La mayoría son del tipo booleano, excepto conteo, que por definición es del tipo palabra, word, ¿sí? Y después, por ejemplo, la otra sería, entonces, ahora ya, cuando valga 1 este contador, ya va a activar el motor 1. Cuando
valga 2, va a activar el motor 2. Y cuando el conteo valga 3, ya va a activar el motor 3, ¿sí? Entonces, lo voy ubicando acá abajo. Entonces, acá, esto, voy a representarlo con una bobina de contacto negado que va a ser mi reinicio. ¿Mm? En realidad vamos a ver que esto que estamos poniendo reinicio, después vamos a hacer un perfeccionamiento de nuestro circuito, ¿sí? Primero vamos a mostrar de manera sencilla cómo se usa y después vamos a comenzar a darle un sentido más real, ¿sí? Conteo, ¿sí? Y acá entonces va, cuando conteo valga 3, entonces va a decirle activar el motor 3, ¿sí? Bueno, entonces acá vamos a poner el motor número 3. ¿Ok? Es del tipo booleano también. Bueno, entonces veamos ahora si es que realmente me está haciendo las tareas que yo estoy pretendiendo que haga, ¿sí? Si mi configuración ha sido correcta. Bueno, entonces, nuevamente voy a darle en línea. Está en simulación. Voy a darle simulación. Ok. Después voy a darle acá el tema de iniciar la sesión. ¿Sí? Entonces, como yo modifiqué, me va a decir si quiero reemplazar la aplicación. Sí, porque yo modifiqué todos los circuitos y ya no es la misma aplicación. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora, normalmente reinicio. Entonces, fíjense cómo ya está preparado como para hacer el incremento. ¿Sí? Cuando aparece en gris, quiere decir que está preparado. ¿Sí? Conteo en este momento está presente en todos los demás. La misma variable estoy utilizando, estoy guardando. ¿Sí? Entonces guardo en una posición de la memoria de mi PLC la variable conteo, ¿ok? Ahora entonces le doy a la entrada del contador, ¿verdad? Entonces voy a activarlo, ¿sí? Ahí se prepara entonces para ir un valor activo y acá, esto está iniciado, sí. Entonces, ahora le doy control F7, el contador va a 1. ¿Sí? Fíjense como el contador fue a 1, mi comparador, que era este primer comparador, ¿sí? Entonces el primer comparador lo comparaba con el valor 1, ¿sí? Y fue cierto esto, ¿sí? Comparó esta entrada con esta y resultó que es correcto. Entonces activó el motor 1 en el paso 1, ¿sí? En el paso 1 entonces activó el motor 1, ¿sí? Los otros dos, como conteo está en 1 y esto, entonces tendrían que ser iguales, no lo son. Entonces este motor no se activa, ¿sí? La variable conteo también se compara con 3, ¿sí? En el comparador 3. ¿Son iguales? No. Entonces el motor 3 tampoco está activado, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Todavía no llegó al valor de preset, que lleva Q en 4. Entonces, el contador se incrementó, pero el motor 4 tampoco está activado. Solamente el motor 1, entonces, está activado, ¿sí? Entonces ahora vamos a llevar a un false esto, ¿verdad? Un estado false. Entonces, y ahí le damos control F7 a llevarlo en false, ¿sí? Y ahora vamos a llevar esto al incrementar nuevamente el contador. Se prepara con un true y le damos control F7. Va a un valor entonces de 2. Entonces, el primer comparador, entonces, está, como su nombre lo dice, comparando el valor que tiene conteo con 1, ¿verdad? Resulta que no, ¿verdad? Entonces, en este caso, ese motor ya se desactivó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el contador ahora está en 2, entonces el motor 1 ya no está activado
¿sí? Y el motor 2, ¿sí? El motor 2, en este caso, sí está activado, ¿sí? Entonces el motor 2 está activado en ese momento. ¿Por qué? Porque el conteo vale 2 y esto vale 2. Entonces, como no se reinició nada, entonces los comparadores están preparados para actuar, ¿sí? Entonces, 2 y 2 son iguales, entonces el motor 2 sí está activado, ¿verdad? Me fijo en el último comparador. 2 y 3 son distintos, entonces la salida sería solamente si son iguales. Entonces, en este caso, el motor 3 va a estar desactivado todavía, ¿sí? Si ahora yo incremento, entonces, mi contador nuevamente voy a llevarlo a false. Voy a preparar para llevarla a false. Ok. Ahí se prepara para false. Entonces le doy control F7, entonces ahora es false otra vez. Ahora va a incrementar nuevamente cuando yo, ahí se prepara para el true, pero no está en true todavía, ¿sí? Entonces con un control F7, ahí se puso azul esa línea, quiere decir que ahí sí, esto se volvió true, ¿sí? El contador ahora está en true, ¿sí? El primer comparador, 3 y 1 son distintos, el motor 1 no se activó más. El motor 2, entonces, el motor 2, yo, en ese caso, 3 y 2 tampoco son iguales, ¿sí? Entonces el motor 2 no se activó. Pero el contador está en 3, entonces la entrada sí vale 3, entonces el motor 3 sí se activó en ese caso. Entonces mi comparador me está ayudando, entonces, a comparar con algo que yo guardé en esta memoria, ¿sí? En este acumulador, voy comparando con ese valor, ¿sí? Ahora entonces voy a hacer el último incremento. Entonces, fíjense, con este contador, ahora, ¿sí? Se prepara para un false, le doy control F7, va a un false, ¿sí? Y ahora vamos a hacer que vaya a un verdadero, ¿sí? Control F7, está preparado, pero todavía no cruzó acá la línea azul, por eso el contador está en 3. Entonces, al darle control F7, te va a un true, ¿sí? Y ahí entonces sí, como ese es el valor de preset, ahí sí el motor 4 se activa. El contador está en 4, entonces el primer comparador dice son distintos, entonces el motor 1 no se activa, ¿sí? Acá pregunta, ¿son iguales? No, porque 4 es diferente, entonces el motor 2 tampoco se activa, ¿sí? El comparador 3, ¿sí? El contador ahora está en 4 y esto está en 3, ¿sí? Entonces tampoco se activa el motor 3, ¿sí? Entonces acá vimos cómo de manera secuencial podemos ir activando 4 motores con un contador y con comparadores, ¿sí? Que van comparando con este valor del acumulador que se tiene en este contador. Y este es un contador de ascenso, ¿sí? Un contador de ascenso. Yo podría, ¿sí?, cambiar esto por un contador de descenso, ¿ok? Y va a funcionar exactamente al revés, ¿sí? Cuando le pongo el reinicio, como habíamos visto, entonces, fíjense los valores que tiene el contador, que va teniendo el contador acá, ¿sí? Pero cuando yo le doy el reinicio, entonces, esto siempre está preparado para comparar, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Esta variable yo le voy a llevar a false, pero no importa, todavía el motor va a seguir activado, el motor 4, ¿sí? Recién cuando le dé reinicio el motor 4, ¿sí? Y el acumulador van a ir a 0, ¿sí? Con el reinicio. Entonces esto, ahí se prepara para el true y le doy control F7, ¿sí? Entonces fíjense cómo ahí el contador se fue a 0, ¿ok? Y acá entonces el reinicio todavía no hay, como es la negación, como esto ahora vale 1, esta es la negación, vale 0. Entonces acá no se transmite nada de este lado.
Entonces, de esa manera está funcionando un contador de subida, ¿sí? Yo también puedo poner un contador acá, un contador de bajada. Puedo hacer también eso, ¿sí? Entonces, eso les voy a mostrar después. El contador de bajada funciona relativamente muy parecido a esto, ¿sí? Les quiero más bien mostrar algunos otros conceptos de cómo en realidad se utilizan estos contadores. Entonces voy a detener aquí, ¿sí? Voy a detener entonces, ¿sí? Le doy salida para poder volver a editar, ¿sí? En la práctica, ¿sí? Yo voy a definir, por ejemplo, a esta variable que está acá, ¿sí? Le voy a llamar a reinicio, ¿sí? Voy a llamarle de otra manera, ¿sí? Entonces lo voy a suprimir. Voy a poner ahí, en general, un contacto que se va a llamar, ¿sí? Entrada, comparador, ¿sí? O como se llama EQ de equalizer, de igual, ¿verdad? Entonces, pero le puedo llamar comparador también yo, ¿sí? Comparador 1, ¿sí? Entrada al comparador 1, ¿sí? Defino una variable así. Voy a ver por qué hago esta definición. Porque ahora vamos a ver cómo en realidad funcionaría esto. Entonces voy a suprimir esto, o voy a sustituir, mejor dicho. ¿Ok? Voy a sustituir por un contacto más genérico que se va a llamar entrada al comparador 2. ¿Sí? Le doy a aceptar. Y, por ejemplo, le doy entrada acá. Va a ser una entrada al comparador 3. ¿Okay? Bueno. Resulta que en general, ¿verdad? Yo voy a tener un circuito. Que me va a controlar este contador. ¿Sí? Entonces yo voy a añadir ese circuito, ¿sí? Lo voy a poner, voy a añadir una red, ¿sí? Y le voy a decir que esté arriba de esto, ¿sí? Entonces, esto en realidad va a ser el resultado, por ejemplo, de dos sensores, ¿sí? Dos sensores o, por ejemplo, puede ser de un botón general de inicio, ¿sí? Entonces, yo voy a poner, fíjense, un inicio general del programa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo puedo poner una bobina que se va a llamar programa, ¿sí? Entonces, eso va a ser, por ejemplo, el tipo booleano, ¿verdad? Acá va a estar un contacto normalmente cerrado, ¿sí? Que va a ser justamente la bobina de reiniciar todo el sistema, ¿sí? ¿Sí? Inicio programa, ¿sí? Pero normalmente está cerrado eso, ¿sí? Cuando esto vaya, entonces esto tiene que valer 1 y esto está normalmente cerrado. Esto me puede representar pues un botón de detener todo el sistema, ¿sí? Y le puedo, como
como está relacionado, yo ya cargué todos mis otros valores, entonces le puedo llamar reinicio, ¿sí? Reinicio para relacionarlo con esto. Y vamos a ver, ¿sí? Inicio del programa y la salida de esto, ¿sí? Siempre la salida se marca por una bobina. Y recién la salida de esto es lo que entra acá. O sea, la operación lógica después de haber hecho esto recién es lo que entra como entrada contador, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, la misma cosa yo puedo hacer, por ejemplo, para los comparadores, ¿sí? Para los comparadores, por ejemplo, voy definiendo algunas otras condiciones más, ¿sí? Que tienen que darse. Por ejemplo, acá le estoy diciendo que tiene que haber un inicio del programa tiene que estar activado y reinicio tiene que estar, es una llave normalmente bajada, ¿sí? Y ahí recién comienza entrada contador, el contador principal del programa, ¿ok? Y después, por ejemplo, puedo controlar cada uno de estos motores, ¿sí? Colocando acá un circuito de control para cada uno de estos motores también, ¿sí? Que cumplen alguna otra condición, ¿sí? Por ejemplo, acá podría poner, tengo un sensor 1, ¿sí? Que en determinada, ese sensor 1 tiene que estar activado, ¿sí? Como un sensor de control de que realmente, por ejemplo, vamos a suponer que son 4 cintas transportadoras las que yo voy a activar, ¿sí? Entonces, cada cinta transportadora está representada por un motor. El motor 1, el motor 2 y el motor 3, ¿sí? Mientras que no se haya detectado, por ejemplo, un objeto llegando a ese motor 1, entonces no tiene sentido también que el motor 1 se active, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, se tiene que cumplir que el sensor del motor 1 tiene que estar arriba, ¿sí? Y también, aparte de eso, se tiene que cumplir el hecho de que el botón de reinicio que hayamos visto, ¿sí? Normalmente cerrado. Es reinicio. ¿Sí? Este normalmente está en 1, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tiene que detectar también de que hay realmente ahí, por ejemplo, un objeto que tenga que ser transportado, un sensor, ¿sí? Para añadirle inteligencia al sistema. Y recién ahí se va a estar realmente preparado este motor 1 para activarse, ¿sí? Porque si no hay nada, aunque el contador, de pronto le podemos añadir alguna otra inteligencia, ¿sí? Entonces acá lo que quiero mostrar es cómo le estoy dando inteligencia al sistema, ¿sí? Controlando realmente cómo se activa el contador, controlando realmente cómo se activa el comparador, ¿sí? Entonces a esto le voy a llamar entrada al comparador 1, ¿sí? Entonces va a ser mi bobina ahí. ¿Ok? Ahí recién realmente el ecualizador va a poder hacer todo su trabajo. También tiene que detectar de que haya algo así, ¿sí? Y de igual manera le puedo ir añadiendo las otras condiciones, ¿sí? A mis otros motores, ¿verdad? Ponerle toda la inteligencia que me requiera el problema en sí, controlando cómo en realidad se van activando estos comparadores, ¿sí? Bueno, entonces voy a hacer ahora, ¿sí? Acá, por ejemplo, puedo tener, el circuito puede ser el circuito de control adicional puede ser con las características que yo lo desee, ¿sí? Para la situación que yo lo desee. Por ejemplo, puede tener, estar representado, ¿sí? Pueden tener más de un sensor, ¿verdad?
Acá era el sensor 1, ¿sí? Acá puede estar el sensor 2, puede haber otro sensor más, ¿sí? Otro sensor más que esté controlando algún tipo de cosa. Por ejemplo, un sensor que me diga el motor, que el motor tiene combustible, ¿verdad? O si es eléctrico, ¿verdad? Que está energizado, ¿verdad? Entonces le voy dando las inteligencias correspondientes para ahí recién hacer la activación, ¿sí? Entonces acá puedo poner sensor 2, sensor 3, ¿sí? Y también siempre el botón de reinicio que está normalmente apagado, ¿ok? Normalmente apagado, que era lo que mostramos al principio. Y ahí recién entonces va a activarse mi salida, que es la entrada del comparador 2, ¿sí? Mientras tanto, ni siquiera se va a hacer la comparación, ¿sí? Sino que va a tener que, de manera individual, cada motor tiene sus condiciones de activación también, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, requiere que el sensor 2 y el sensor 3 estén simultáneamente activados, ¿sí? Bueno, y acá lo mismo puedo hacer un circuito para el control de mi comparador número 3. ¿Sí? Entonces, aquí hago el circuito para mi comparador, ¿sí? Número 3. Entonces, voy insertando los contactos. ¿Sí? Tipo booleano estoy definiendo. Sensor 5. Añadiéndole más inteligencia entonces a la tarea de la activación de comparación, ¿sí? Entonces acá le doy mi bobina y ahí recién es entrada al comparador 3. ¿Sí? Ah, ok. Acá está faltando una cosa que es el botón de reinicio que está controlando todos estos comparadores, ¿sí? Eso también, que normalmente está cerrado. Ok. El orden de los productos no altera el valor del resultado porque es un producto, entonces reinicio no importa si lo ponemos ahí en este caso. ¿Okay? Bueno, entonces acá, dado, este tiene que estar luego normalmente cerrado, ¿sí? Entonces se tiene que cumplir también el hecho de que el sensor 4 y el sensor 5, ¿sí? Se tienen que estar ambos en 1 y esto tiene que estar en 0 y ahí entonces, ahí recién se activa la entrada de este comparador. Entonces ahí recién el comparador puede hacer su trabajo, ¿ok? Entonces ahí voy colocando, por ejemplo, entonces mi bobina, que es mi entrada al comparador 3. ¿Ok? Entonces así estoy controlando, ¿sí? Con algunas otras condiciones más el arranque, por ejemplo, de los otros motores, ¿sí? Que pueden, esas condiciones evidentemente varían. ¿Mm? Bueno, entonces yo voy ahora a, fíjense, por ejemplo, que por ejemplo, esto puede ser para un motor hidráulico, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, este es un sensor de viscosidad, ¿sí? Y este es un sensor, ¿sí? Si este motor es un motor del tipo hidráulico, ¿sí? Entonces, el motor 3 es un motor hidráulico, entonces yo necesito medir la viscosidad, un sensor de viscosidad. Necesito también, por ejemplo, medir un sensor de la temperatura general, ¿sí? del
del aceite del motor, ¿sí? Para no arrancarlo, para no dañarlo al motor, ¿verdad? Y así, por ejemplo, fíjense cómo le voy dando la inteligencia, ¿sí? Si este motor 2, por ejemplo, es del tipo neumático, ¿sí? Acá puedo medir primeramente la presión, ¿sí? Y puedo, ¿sí? Aparte de la presión, ¿sí? Puedo tener algún otro indicador, ¿sí? Por ejemplo, el motor 2 es un motor neumático, entonces yo quiero ver que esa presión está dentro de los márgenes que puede manejar ese motor, por ejemplo, ¿verdad? Y alguna otra condición de inicio, ¿sí? Podría ser la humedad, ¿verdad? Que esté dentro de un nivel manejable, por ejemplo, porque siempre hay filtraciones de aire, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan los procesos de limpieza cuando habíamos visto los motores neumáticos, ¿sí? Habíamos visto que teníamos que mantener bajo determinadas condiciones de presión, de humedad, ¿sí? Se hacía todo un filtrado primeramente, ¿sí? Y este primer motor sí podemos suponer quizás que se trata estos dos motores son motores eléctricos quizás, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se vaya haciendo, entonces los sensores son las otras condiciones que se tienen que cumplir para que se active también el motor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esa manera le vamos dando inteligencia al trabajo de este encendido secuenciado de motores. Bueno, entonces vamos ahora a hacer la simulación. Lo primero que hacíamos era poner esto en línea, ¿sí? Entonces le ponemos simular, luego cargamos el programa, hasta hacer, ¿sí? Me dice, hay un programa, pero hay que actualizarlo, sí, lo actualizamos, ¿sí? Entonces, ahora me muestra la situación, ¿sí? Bueno, fíjense cómo no está reiniciado el sistema, entonces, pero ahora, por ejemplo, va dependiendo la entrada de los comparadores, ¿sí? Ninguno está activado, ¿sí? Ninguno está activado. Se tiene que cumplir también otras condiciones, ¿sí? Entonces vamos a ver, le damos inicio al programa, ¿ok? Vamos a darle inicio al programa. Se está preparando para un through el inicio del programa, ¿sí? Está de manera alfabética, inicio del programa, por eso está ahí. Entonces ahí le doy con un control F7. Entonces ahí toma un estado verdadero, ¿sí? Entonces la entrada del contador, ¿sí? Está ahora preparado, ¿sí? Ya por el valor true que recibía, pero lo habilito nuevamente porque es una simulación paso a paso en este caso, ¿sí? Entonces le doy entrada al contador, ¿sí? Que tomó un valor verdadero, acá está preparado ya el true, y lo que hago es propagarlo, entonces, control F7. Entonces ahí el contador, ¿sí? Está preparado para realizar su tarea. ¿Mm? Y de esa manera, entonces, yo puedo ir condicionando todo lo que se tiene que hacer para que se vayan activando los diferentes contadores, entonces, con los diferentes programas, ¿sí? Entonces ahora está en false, ¿sí? Me fijo en esa variable. Entrada contador, ¿sí? Ahora está con un false latente. Bueno, entonces, fíjense que yo también tengo el motor de reinicio, ¿sí? Ok. Ahora
voy a detener esto, ¿sí? Voy a llevar al false, ¿sí? Control false. ¿Ok? De esa manera, entonces, puedo ir haciendo el control de cada uno de estos. Acá, por ejemplo, sería, ahí se prepara el through. Acá voy con el contador, ¿sí? Ok. Ahí está el contador en 1 entonces, ¿sí? Faltó darle acá el clic para que reconozca entonces el, ¿sí? Acá este clic ahí reconoció, ¿sí? Bueno, entonces ahora está en 1. Normalmente, cuando teníamos anteriormente, ahí ya se tenía que haber encendido el motor 1, ¿verdad? Pero ahora depende también de que el sensor 1, ¿sí? De que el sensor 1 tome un estado, ¿sí? Entonces le doy control F7 y ahí recién se activa, ¿verdad? Entonces ahora no depende solamente de que el contador esté en 1, ¿sí? Sino que depende de que el sensor 1, que por ejemplo un sensor de posición, detecte que ahí, por ejemplo, hay realmente un elemento que se tenga que llevar. Ahí recién se activó el motor 1, ¿ok? Naturalmente, si el sensor deja de funcionar, deja de detectar que hay ahí algo que transportar, por ejemplo, cuando esto va a un false, ¿sí? Entonces el motor, aunque el contador está en 1 todavía, pero no se cumple la condición del sensor, entonces el motor 1 de igual manera ya no funciona, ¿sí? Ahora, acá por ejemplo, para este motor, que suponemos que es un motor hidráulico, se tienen que cumplir condiciones de un sensor de humedad y un sensor de presión, ¿sí? Entonces en ese caso, los dos deberían estar activados, ¿sí? Le doy control F7, ahí se activa eso. También la presión tiene que estar, y ahí recién el comparador está preparado, ¿ok? Para hacer su trabajo, ¿sí? Le doy control F7, ¿sí? A este, a un estado true, control F7. Pero mi contador, en ese caso, fíjense, acá se dio la situación al revés, ¿sí? Mi sensor de humedad y mi sensor de presión me indicaban que sí, que yo estoy en condiciones de activar el motor 2, pero el contador general del programa todavía no está ahí, ¿sí? Entonces yo tendría que incrementar el contador del programa para que ahí recién se inicie el motor 2. Entonces acá voy a nuevamente, ¿sí? Llevar esto a un estado false, control F7, ok, le doy control F7, puedo hacerlo acá, ahí entonces va a un estado, entonces acá lo reinicio, control F7, y ahí recién el contador va a ir a 2. Se prepara el true, y ahí el contador fue a 2, ¿sí? Y ahí recién mi motor 2, que tenía las condiciones de humedad y presión para activar, ahí recién el conteo fue en 2 y ahí recién se pudo activar, ¿sí? Entonces, de esa manera se tiene que cumplir las condiciones, ¿sí? Por ejemplo, mi motor 3 requiere condiciones de viscosidad y temperatura, pero también que el conteo esté en 3. Entonces activo las condiciones de temperatura, viscosidad
¿ok? Pero el contador todavía del programa no está en 3. Entonces, este ecualizador todavía no está activando el motor 3. ¿Sí? Se ha activado el motor 2 porque el contador está, ahora el programa está en esa parte. ¿Sí? Entonces, yo ahora voy a ir al control, ¿sí? Voy a darle preparado para un false, control F7, ¿sí? El conteo está en 2, ahora voy a hacer que vaya a 4. Control. Ok, esperen un ratito. Vamos a mirar el programa. Ok. Entonces, ahora estoy buscando llevar el conteo, ¿sí? Mi contador está en el valor de 2, ¿sí? Voy a activar ahora el motor 3. Entonces, voy a llevar esto a el valor de 3. Control F7. ¿Sí? Ahí el conteo se fue a 3. Y recién ahí, la temperatura y la viscosidad de ese motor hidráulico del líquido, ¿sí? Están en condiciones, pero el contador todavía no está en 3. Ahí recién el motor 3 se activó, ¿sí? Los otros dos motores no están, ¿por qué? Porque el conteo del programa está ahora en 3, ¿sí? Entonces, naturalmente, aunque tengan sus, por ejemplo, el sensor de humedad y presión para este motor que es neumático indica que está en condición de operación, pero el conteo del programa está ahora en 3, ¿sí? Entonces, por eso no están activados. Ahora yo voy a ir, entonces, por último, a activar el motor 4. Entonces, esto voy a ir a un false, ¿sí? Nuevamente, control F7. Ahí se activó el motor 4, ¿sí? Y naturalmente los otros motores no están activados porque se hace la comparación de si corresponde al programa número 4, ¿sí? Quizás esto podría tener una... Ahora voy a detener todo, ¿sí? Ya vimos cómo está funcionando mi programa y de esa manera entonces puedo hacer muchas tareas, ¿sí? Vamos a ir viendo, ¿sí? Si es que tenemos el tiempo, vamos a hacer toda la demostración de una estación ensambladora, donde vamos a estar utilizando todos estos conceptos de comparación y conteo. Me van a dar muchísima flexibilidad para poder hacer el diseño de cualquier sistema, entonces, de control en mi PLC. ¿Ok? Bueno, hasta aquí entonces la clase de hoy. Detengo acá, ¿sí? Detengo acá todo lo que preparé. Salvo la simulación. Bueno, voy a bueno, alguien que quiera hacer alguna consulta sobre lo que estuvimos presentando, si alguien tiene una consulta. ¿Se entendió el concepto de los contadores, de los acumuladores? ¿Mm? ¿Alguien quiere consultar alguna cosa?
Profe, Sí, por ejemplo, si es que el motor del transporte está funcionando, pero no llega al siguiente sensor, entonces él se va a quedar indefinidamente funcionando, ¿verdad? claro. Después nosotros estamos mostrando nomás cómo es que los contadores y los comparadores le dan la inteligencia, ¿verdad? A los programas para iniciar o terminar una tarea, ¿verdad? Generalmente, ese motor en general va a ser un actuador, ¿sí? Va a mover, va a hacerse alguna tarea, ¿verdad? Y sí, o sea, mientras que vos veas la línea azul acá, ¿verdad? Y mientras que quiere decir que eso está activo, ¿sí? Vos tenés que ir dándole la inteligencia por medio de tus sensores, tenés que ir dándole la inteligencia a tu sistema para que se haga o no se deje hacer una tarea. Después, en la próxima clase probablemente va a mostrar los timers, ¿sí? Los timers van a ser, porque la idea de los contadores es esto, es controlar todo un programa, ¿sí? Este es un programa que tenía que activar 4 motores de manera secuencial, ¿verdad? Pero después yo quiero, por ejemplo, activar durante 30 segundos nomás algo, ¿verdad? O durante 40 segundos o durante 3 milisegundos, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver cómo vamos a usar los timers, ¿sí? Los timers me van a servir para activar durante un periodo específico, porque si no, mientras que la entrada esté activa, ¿sí? Mientras que la entrada esté activa, así como vimos, va a estar funcionando, por ejemplo, el motor, ¿verdad? Si es que las condiciones se dan, ¿sí? Entonces va a estar funcionando el motor. Sí, Como se profe. dan cuenta, el motor está dependiendo de más de una condición en este caso, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, el motor 4 en realidad está siendo controlado por este circuito que está acá, ¿verdad? Que es el inicio general del programa y que no se haya reiniciado. Y ahí eso activaba al contador, ¿sí? Y también se tenía que dar la condición de que esto esté en 4, ¿verdad? Porque en 1, 2 y 3 la salida Q no se activa. Recién en 4 se activaba. Pero se habilitaba un acumulador y ese acumulador aprovechamos para hacer todas las otras 3 tareas, que en este caso era activar otros 3 motores. Entonces, este circuito de acá, el que está controlando que se active o no, por ejemplo, cada motor, ¿sí? En unión con los comparadores y el contador, ¿verdad? Y así como dijiste, mientras que se dé acá la salida positiva, eso va a estar funcionando. Justamente yo tengo que controlar en qué momento es que se va dando esa salida positiva o negativa, ¿verdad? Yo tengo acá mi circuito de protección general, es mi reinicio, ¿verdad? Cuando yo le doy reinicio, no importa en qué esté, todito se va a ir abajo, ¿sí? Yo le doy reinicio y reinicio controla, en realidad está presente en todos los circuitos, está presente el reinicio, ¿verdad? Entonces reinicio va a hacer que todo el sistema no pueda trabajar si le doy reinicio, ¿sí? Equivale a una llave de apagado general. No sé si eso también responde a tu pregunta de cuánto tiempo va a quedar eso activo. Y va a quedar activo mientras el circuito de control le dé activo, le da activo, o en este caso tenemos una llave de protección general que se llama reinicio, ¿verdad? Que puede ser hardware o software, ¿verdad? Ah, No sé ok, si profe. contesto tu Sí, pregunta. sí, entiendo, profe. Entonces, el reinicio, o sea, hacer reanudar todas las, o sea, eso sería ya, o sea, hacer reanudar la secuencia, ¿verdad? El reinicio, o sea, hacer que pare todo, por decir. Sí. Yo acá le puedo dar otra inteligencia, por ejemplo, este puede ser reinicio general y reinicio del ecualizador, ¿verdad?
Entonces tiene un doble reinicio. Tengo un reinicio general del programa y le puedo poner otro contacto negado que sea reinicio del motor 1 en sí, ¿verdad? O sea, le puedo ir dando más inteligencia, como le digo, ¿verdad? Acá en este circuito yo le doy toda la inteligencia que quiero a este comparador, ¿verdad? Puede ser tan complejo como amerite el problema, ¿verdad? ¿Se entiende entonces que este es el circuito que está controlando a este comparador, ¿verdad? Y a la vez está utilizando el conteo del programa general, ¿sí? ¿Alguien tiene otra consulta? Profe, esta grabación está en la plataforma ahora. O va a estar. Sí, señor. Esto va a estar grabado y va a quedar en la plataforma. Profe, esta materia o ya posibilidad como cosa, tiene ya un equipo o algo así, por ejemplo, para así, para que nosotros podamos entrar en ese equipo y entrar nomás ya en el enlace de la clase cada vez que inicia la clase. ¿O cómo sería? Bueno, voy a tener la reunión y continuamos hablando. Sí, sí, no van a hacer consulta de la clase de hoy, van a hacer consulta general, entonces detengo el, la grabación de esta clase en particular para que también los otros compañeros que entren a ver la clase ya es una información que podemos tratar así en reunión, ¿verdad? Entonces, detengo la reunión si es que no hay otra consulta respecto a la clase de hoy, ¿verdad? Y ahí sin problema hablamos de otros temas, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna consulta de lo que se presentó? ¿Se entendió más o menos los conceptos, verdad? Creo que queda bastante claro y ustedes pueden verlo, el video cuantas veces quieran y trabajar, ¿verdad? Sobre el... Traten de tener el COESIS, yo les recomiendo porque es profesional, ¿verdad? El ACPLC es a nivel estudiantil, ¿verdad? Pero el COESIS es bien realista ya. Y el Factory IO más todavía, ¿verdad? Más realismo otra vez le da, ¿verdad? Aunque el Factory IO es más para entender a nivel 3D realmente cómo trabaja un brazo robótico y eso, ¿verdad? Se ve mejor, ¿verdad? En ese entorno, ¿verdad? Vamos a tratar de mostrar, de acuerdo a cómo se ve en la situación, vamos a tratar de mostrar en el Factory IO. Con el código que vamos a hacer nuestro desarrollo y estamos haciendo entonces ahora estamos viendo los contadores y los comparadores, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna consulta más sobre esto en particular, sobre los contadores, los comparadores? ¿Cómo al mezclarlo con los sensores le va dando inteligencia al sistema? Y de mi parte, no, profe. Ok. ¿Alguno más de los compañeros quiere agregar algo sobre la clase particular de hoy? Bueno, voy a detener acá la grabación de esto y vamos a continuar la reunión con los que quieran para hacer algún otro tipo de consulta, ¿sí? Entonces,